Buenas. Hoy tenemos un nuevo episodio del podcast de Hospital Paitilla. Vuelve a acompañarnos el doctor Pedro Vargas, pediatra, neonatólogo. Pero vamos a hablar de un tema que no es específicamente de pediatría. Vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que pudiéramos decir que está de moda y del cual se está hablando mucho en los medios, y conforme conversaba hace un momento con Pedro, hay mucha ignorancia y hay mucho prejuicio alrededor de él. Entonces, el tema de que vamos a hablar hoy es de cannabis medicinal versus cannabis recreativo. Vamos a tratar de enfocar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, diferenciar bien qué es una cosa y qué es la otra, y cuáles son sus utilidades, beneficios y riesgos, porque los tienen, como podremos ver. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Dijiste algo que siempre me preocupa, porque la manera como se enfocan las cosas a veces difiere mucho. Para mí, la marihuana y las adicciones en general sí son una enfermedad pediátrica, y esa es la razón por la cual mi interés en estos temas. Y son una enfermedad del desarrollo, como se dice en inglés, a developmental disease, que aparece en los primeros años del puber, a los 9-10 años, cuando ya están expuestos a estas drogas que son adictivas, y hacen los picos de adicción entre los 12 y los 14 años. Cuando tú comienzas a coger marihuana, por ejemplo, a los 9-10 años, a los 14 años ya tú eres adicto. Ese es el asunto que no se reconoce, y es la razón por la cual yo hablo de este tema. Yo lo he dicho muchas veces: si me traes aquí un hombre de 35 años que está cogiendo marihuana en ese momento, que son además pocos, porque ya a esas edades tampoco nadie comienza, a mí eso no me interesa. A mí me molesta y me incomoda es el daño que la marihuana y el alcohol hacen en el chiquillo, en el puber y en el adolescente, porque eso repercute en el resto de su vida. Eso repercute en sus estudios, repercute en su trabajo, en sus labores, en su profesión, en su familia, naturalmente, ¿no? Y es algo que hay que atacarlo allí. Y tengo la impresión, y puedo estar errado, pero no es un tema que se discute ampliamente en las escuelas. Yo incluso he ofrecido voluntariamente algunas horas para hablar eso en las escuelas, y todavía no me han tocado la puerta. No es que me la toquen ahora, pero es la manera como se enfoca, incluso en la escuela de medicina. Cuando tenemos los estudiantes que vienen aquí y les pregunto cuánto les hablan de esto, muy poco o nada. Y es curioso porque es medicina social. Claro. Entonces es algo que tenemos que ver. El otro aspecto es de que precisamente como la marihuana es tan conflictiva entre los que la usan por recreación, que son la mayoría, y la medicinal, que yo digo que eso es un oxímoron, y después te explicaría por qué yo lo llamo así, en donde no sabemos ni siquiera las estadísticas en Panamá de los que realmente se beneficiarían de marihuana medicinal. Y yo creo que esas personas tienen todo el derecho, y realmente, si somos humanistas, hay que facilitarles cosas que les alivien sus molestias. Pero eso es muy diferente al empresario que se quiere llenar de dineros, porque esto es un negocio que produjo en los Estados Unidos hace 2 años 34.8 billones, o sea, 34.000 millones de dólares. Claro. Eso, pero a él no le interesa la salud. Nada de esos millones se utilizan para resolver los costos del manejo de los enfermos. Pero hay una cosa que me molesta a veces, y es que, por ejemplo, como yo siento que me lo dicen a mí, de que yo he endemoniado, por ejemplo, la marihuana. Yo no he endemoniado la marihuana. Lo que pasa es que hay gente que cree que eso es un asunto muy banal, y no lo es. La marihuana no es una banalidad, y hay que tratarla como es. Y entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Y cuando yo hablo de marihuana medicinal, yo estoy hablando de CBD, cannabidiol, y algo del THC, que es el mayor componente de la marihuana, pero es el componente que es psicoactivo, que es adictivo, Claro, que es peligroso. Ese es el que daña al chiquillo. Y hay unas gráficas muy, muy buenas sobre esto, en donde tú tienes los dos sistemas que tienen que ver en la adolescencia con el comportamiento del adolescente. La adolescencia es una edad
preciosa, pero es una edad peligrosa. Muy Porque, compleja. sí, porque durante esa edad, el juez de nuestros actos está en el lóbulo frontal y prefrontal. Y ese juez no se ha desarrollado todavía, se viene desarrollando paulatinamente y por detrás del desarrollo anterior que lleva ya por delante el sistema límbico, que es el sistema de la recompensa, de tal forma de la gratificación. Ese crecimiento es anterior y luego decae. Cuando tú y yo, que yo espero que sí, ya para nosotros el sistema de la gratificación no es el que predomina, es el sistema cognitivo, es el juez. Nosotros sabemos tomar decisiones correctas o menos equívocas, porque ya tenemos a alguien que nos dice esto es correcto, esto es incorrecto. El adolescente no tiene eso. El adolescente tiene que probarlo todo para aprender. Y va a probar lo que sea porque precisamente le gratifica darse cuenta que él puede hacer las cosas por sí mismo, que él ya no necesita de sus padres, ya su papá y su mamá no son los sabios que él tenía en la casa. Entonces esa es la gran preocupación de los pediatras, debe ser la gran preocupación de los pediatras, porque esto hay que aplicárselo a ellos. Cuando yo se lo explico a mis pacientes, ellos lo entienden y se dan cuenta que, claro, por esto es que actuamos de esta manera, ¿no? Así que yo creo que en ese contexto es muy importante entender que cuando yo participo de estas conversaciones, yo me estoy enfocando en esa población que es de mucho Particularmente riesgo, vulnerable. vulnerable, de mucho riesgo, y es la que yo atiendo, ¿no? Bueno, esperemos que este podcast contribuya a que más gente se interese por el tema y posiblemente te toquen la puerta más al respecto. Ok, comencemos por lo básico. ¿Cuál es la diferencia? O sea, la marihuana, como tal, tiene el THC y el CBD. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el medicinal? ¿Para qué sirve? Esa es la gran pregunta, porque y hay que dejar claro que fumar marihuana no es la forma de administrar la marihuana medicinal. Eso tiene otros procesos Sí. y mucha gente se trata de escudar en eso para decir, no, pero si es que la marihuana es buena porque tiene efectos medicinales. Sí, la cocaína se puede usar como anestésico local, pero no por eso no deja de ser lo que es. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que se debe usar como medicinal y para qué? Sí. Y lo que no es medicinal y para qué se debe usar. Sí, mira, marihuana es la planta. Sí. Y es cierto lo que tú dices, y eso se comenzó a reportar muy frecuentemente en los Estados Unidos, que tú tenías tus plantitas creciendo en la huerta para cuando te daba dolor de cabeza, cuando te sentías deprimido, ¿no? Y esa era tu marihuana medicinal. Pues esa no es la marihuana medicinal, por eso es que yo digo que eso es un término mal usado y yo lo llamo que es un oxímoron, porque la marihuana medicinal sería una que no te hace daño y el mayor componente de la marihuana, que tiene como 200 componentes, es el THC, el tetrahidrocannabinol, delta 9 tetrahidrocannabinol. Ese componente es psicoactivo y es adictivo. Además es medicinal. Pero Específicamente, ¿qué usos tiene medicinal? Específicamente, THC. sí, en dolor crónico es uno de las utilizaciones, pero también en la sensación esa de espasticidad que pueda darte la esclerosis múltiple también o en el vómito tiene un efecto. En la quimioterapia se Sí, utiliza para exacto. parte de... Pero el CBD, que es el cannabidiol, es el que es enteramente medicinal, no es psicoactivo, no es adictivo. De hecho, el único medicamento a base de uno de los componentes de marihuana es el Epidiolex para niños de 1 año de edad que tienen 2 formas de convulsiones intratables, que es muy importante señalarlo. No es porque el niño tiene una convulsión febril se le puede dar marihuana. Claro. Y el síndrome de Darvet y el síndrome de Lennox-Gastaut. No hay evidencia conclusiva para otras cosas y hay un trabajo de muchos años de un grupo que es de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos que salió publicado en el 2017
en donde te hablan de las 3 condiciones para las cuales se puede utilizar marihuana medicinal, con el término ese que a mí no me gusta utilizar, que son el dolor crónico en adultos, no el dolor crónico en niños. Resulta ser que toda la vida dijimos que las mujeres eran las que se quejaban toda la vida de dolores. Ahora son los hombres de 25 a 35 años los que se quejan de dolores y van a estos lugares donde dispensan marihuana medicinal para tener su marihuana. Hay gente que dice, gracias a Dios yo tengo un dolor de este tipo porque así puedo sacar marihuana medicinal. ¿Qué pasa? Que la marihuana medicinal de adultos tiene THC y tiene CBD. Y lo tiene en concentraciones bien establecidas para evitar hasta donde sea posible que el individuo que los utiliza para sus problemas reales pueda hacerse adicto. En cambio, el Epidiolex, que es el CBD puro para los niños, no hay ningún riesgo de hacer una adicción con él. Entonces, fíjate que, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los estados donde se legalizó la marihuana, están las poblaciones más grandes de adolescentes. Hay una gráfica muy interesante de esa donde te muestra en rojo los estados donde está legalizada la marihuana y la población relativa de adolescentes con respecto a la población total. Entonces mucha gente migraba a los estados vecinos a comprar la marihuana porque estaba legalizada y regresaban después 12, 24 horas más tarde a sus casas donde no estaba legalizada. Con la marihuana medicinal ha habido siempre el temor de que eso también pueda ocurrir. En efecto, hay ciertos comportamientos humanos que sugieren que alguna gente lo utiliza de otra manera. Pero una de las cosas que más preocupa de la marihuana es que quien te la promueve como que no es nociva. Claro. Y te dice... Ese es el gran peligro. Sí, y te dice, mira cómo yo estoy bien, yo cojo marihuana todos los días y a mí no me pasa nada. Bueno, ese individuo a lo mejor tiene 3, 4 años de estar usando marihuana todos los días. Probablemente en 5 años ya no va a poder decir eso. Y yo a eso lo llamo como el que tira la piedra y esconde la mano. Desafortunadamente el efecto crónico, el efecto final de la marihuana no lo vas a ver en esa edad. Y cuando tú compartes con esas personas, la verdad que tú puedes decir, mira, esto no hace daño, esto no es nocivo. Parecen normales. Exacto, parecen normales. Entonces, y lo otro que es sumamente importante, y yo escribí un artículo que se llamaba La marihuana que usó tu abuela no es la que tú usas hoy. Claro. Y es porque con los años la concentración de THC en la marihuana ha variado. El famoso festival de Woodstock en 1969, que todo el mundo fumaba marihuana, tenía 1% de THC. ¿Tú sabes qué porcentaje tiene la marihuana que hoy día circula y que se modifica genéticamente? Tiene 30, 40%. Y los ungüentos tienen 90 y 95% de THC. Entonces, estamos hablando de dos mundos diferentes. Y yo tuve una experiencia significativa años atrás, cuando yo quería comenzar a hablar del tema a estos adolescentes, y los papás que estaban allí, que yo siempre lo hago con los padres allí, me dijeron, Pedro, nosotros le podemos hablar de eso. Entonces yo me los imaginé que habían estado en Woodstock, que habían fumado marihuana, que nada más era el 1%, y que claro, se veían súper bien porque el 1% no hace adictos. Y ese es el componente más importante para que te hagas adicto, aparte de que comiences temprano en la vida a usarlo, porque entre más temprano comienzas, lo usas más intensamente y por más tiempo. Es la concentración. La doctora Nora Volkow, por ejemplo, que es la directora del Instituto Nacional de Abuso de Drogas en los Estados Unidos, ella en el 2014 publicó en el New England Journal of Medicine que 9% de quienes usaban marihuana por primera vez y única vez se hacían adictos, se ahorraban adicción, y que 1 de cada 6 individuos que habían comenzado en la adolescencia desarrollaban adicción, y 25 o 50% de los adultos que usaban diariamente la marihuana desarrollaban adicción. Esas cifras se dieron cuando la concentración de de THC en la marihuana era alrededor de 5 a 9%.
Ahora estamos hablando de marihuanas que están en la calle con 20 y 30%. O sea, ¿cómo no podemos esperar que esos números aumenten? Yo recuerdo, ahora que estás hablando de los adolescentes, yo recuerdo haber visto, y estoy hablándote probablemente en 1997, por ahí, cuando todavía estaba aquí las bases militares de Estados Unidos y todavía había soldados de Estados Unidos. Me tocó atender a un muchacho adolescente, tendría 17 años o 18 años en aquel momento, que me venía a ver por palpitaciones. Ujú. Y el papá, o sea, y había tenido un episodio de palpitaciones y una especie de cambio agudo de conducta después de consumir marihuana. Y me llamó muchísimo la atención que el papá, con él delante, me decía, el problema con él es que él usa marihuana de mala calidad. Yo le he dicho que me pregunte a mí dónde tiene que conseguir la marihuana que él va a consumir. Aquello me pareció absolutamente aberrante, Claro. pero hay ese concepto. Entonces, hay muchos adultos que han usado marihuana desde hace muchísimos años de forma recreativa, que pueden fumar que pueden fumar un cigarrillo de marihuana el fin de semana reunido con unos amigos. Y no es lo mismo que estamos hablando de un adolescente que pudiera comenzar con esto. Y yo creo que ya que tú lo mencionas, a mí me parece que un ejercicio interesante ahora sería, ok, pensemos que le estás hablando a un adolescente delante de sus papás. ¿Cuál sería el diálogo que tú tendrías con ese muchacho? Y probablemente esto sirva de orientación para mucha gente que entienda la forma que hay que abordar esto de una forma profesional y de una forma orientada al bien del paciente, del muchacho. Sí. Fíjate que yo hago eso hace un tiempo ya y realmente lo enfoco en dos o tres asuntos que ellos tienen que conocer bien. Uno es por qué en la edad de ellos son tan vulnerables al uso, porque todos se sientan al frente mío y me dicen, yo no voy a fumar marihuana, yo no voy a coger cocaína, tú sabes. Y yo tengo pacientes que han fumado marihuana y fuman y otros que han cogido cocaína y cogen cocaína. De eso que me decían que no. Y yo les hablo de que el gran problema es no estar bien informado de estas cosas y la presión de grupo. La presión de grupo es un desastre en la Así es. adolescencia, es un desastre. Y ahora con las redes sociales y todo Sí, esto, pero yo sí les digo precisamente eso, la marihuana tiene un componente, el principal, que es sumamente adictivo. Y una vez tuve esa discusión incluso en las redes con un mexicano que se metió y el tipo eh, me salió con un montón de títulos de ingeniero y profesor en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, que había estudiado en Bélgica, había estudiado en Francia, y de repente me dice en la discusión de que quién me había dicho a mí que el tabaco era adictivo. Y yo cerré la línea y yo, chao, porque si un tipo de esa formación te dice eso, te das cuenta que es un falso, un individuo falso que está tratando de remover la tierra debajo de él, ¿no? Pero lo otro que les menciono precisamente, que las concentraciones de marihuana son muy importantes para ser adictos y que las concentraciones que encuentran en la marihuana y que vapean hoy 20 a 30% los cartuchos que ponen al vaporizador tienen 20 a 30% de marihuana, tienen de THC. Entonces, eso aumenta el riesgo de adicción. claro, Y que la adicción realmente es algo que esclaviza al individuo, porque muchos chiquillos entraron a cogerla nada más por pura curiosidad. Y les doy esas cifras. es que así comienzan muchos. Sí, O sea, todo exacto. comienza con curiosidad. No me voy a hacer adicto, evidentemente. O sea, Sí, solo la voy a probar una vez y ahí mm, comienza el sí. asunto, ¿no? El círculo, eso. Ahora fíjate que se está presentando ya de unos años para acá y muchos médicos internistas no lo conocen y muchos médicos pediatras tampoco, que es el síndrome este de hiperemesis por marihuana. El paciente llega al consultorio, yo he pescado ya dos o tres de ellos y te llegan con estas eh, Vómito arcadas, incoercible. arcadas de vómitos y dolor abdominal severo. Había uno que prácticamente me lloraba en el consultorio de que le quitara eso, por favor. Y yo la primera pregunta que le hago es, ¿tú has encontrado alguna forma de quitarte esa molestia? Y ahí me han contestado, sí, yo me meto debajo de la regadera con agua caliente y se me quita, pero vuelve y me regresa después. Eso es patognomónico,
típico del síndrome de hiperemesis por marihuana. Y eso se gasta un montón de plata tratando de investigar las causas de eso en los cuartos de urgencias, en todas partes. Yo recuerdo haber hablado con un gastroenterólogo de adultos un día que me dijo, fíjate que tengo este paciente y digo, chequéate esto porque lo que puede estar ocurriendo es que este muchacho consuma marihuana. Y Entonces, ya el manejo esa patología es exclusiva en los adolescentes o también se ve en los adultos? se ve mucho más en los adolescentes porque ellos están entre y sale. Es como si fuera un withdrawal syndrome, un síndrome De abstinencia. de abstinencia, sí. Mientras que ya el adulto se acostumbró a una dosis y esa es la que sigue, ¿no? Pero se ve mucho más en los chiquillos. Chiquillos que estoy hablándote de hasta 20 y pico de años, ¿no? Porque esa es la madurez del lóbulo frontal, que consiste en el adelgazamiento de la sustancia gris, no termina antes de los 25 años o un poquito más arriba en los varones. Y, Algunos que no se la y chican, ¿no? hay algunos que nunca se les adelgaza. eh, es una de las condiciones en que tú entras y sales de esto porque no tienes todavía formación suficiente o criterio suficiente para decir yo debo parar, ¿no? El, hay un tema, yo recuerdo hace, no sé, probablemente 10 o 15 años, hubo en medicina de adultos, particularmente en medicina cardiovascular, Ujú. hubo, eh, se pusieron, estaban en boga una serie de estudios con medicamentos que eran estimulantes de los receptores cannabinoides en el cerebro. Y la utilidad que tenían, lo principal que se les veía era, ayudan a perder peso, reducen el apetito y por ende reducen el riesgo cardiovascular. Y los estudios estaban muy entusiastas. Los primeros estudios fase 1, fase 2 habían dado muy buena idea, ya estaban en los estudios fase 3 y de repente sale una noticia que dice, se suspende el estudio fase 3 de este medicamento porque se ha notado un incremento en los Ah, suicidios. ajá. Automáticamente brincan, por supuesto, brincan todas las alarmas y el medicamento sale del pipeline de investigación y se acaba el medicamento. Esto me imagino que en los adolescentes es mucho más frecuente. Sí, precisamente en estos programas de Rompamos el Silencio, esa es una de las áreas que yo tocaba, pero es un poco complejo porque hay un componente de salud mental detrás Claro, que el contribuye a esto, sustrato, ¿no? un sustrato que te lleva a eso. Pero sí, la marihuana, por ejemplo, dispara la esquizofrenia Mm. y otras psicosis. Y si tienes historia familiar de eso, tienes un riesgo grande. Y yo le digo a los papás, tienen que hablar en familia sobre los asuntos de salud de la familia para que se conozcan. Porque un chiquillo que viene de una familia donde hay esquizofrenia, que no se le ocurra coger marihuana, porque va a hacer esquizofrenia. No mucho más temprano que lo que sus genes podrían Indicar. favorecerle, indicarle. Y sí, la muerte por suicidio en los pacientes que se les encuentran marihuana o se les encuentran otras drogas, tienen un componente más de depresión. Hay unos estudios que se hicieron en Europa repetidamente que te muestran cómo planeación del suicidio, ideación del suicidio y depresión son significativamente más elevados en los pacientes que usan marihuana, más que con otras adicciones. Así que sí hay un componente importante allí que tiene que ver eso. Cuando tú mencionabas, yo pensé que ibas a hablar sobre enfermedades cardiovasculares que se están viendo ahora. Siempre se dijo que, y eso me lo contestaban muchos chiquillos, que las muertes en el tránsito, la conducción de autos, no era por marihuana, era por alcohol. Porque claro, siempre también se hizo la relación de que la marihuana triggers el uso o disparaba el uso de otras De cosas, otras drogas. de otras drogas. Eso también es bastante conflictivo. Hay estudios que te dicen que no, hay otros que te dicen que sí pareciera, pero es que estamos hablando de estudios que se hicieron cuando las concentraciones de THC en la marihuana no llegaban ni al 10%.
Claro. Hoy día tú no puedes extrapolar eso y decir que no hay ningún problema. Estamos viendo en Colorado, donde primero se legalizó marihuana en los Estados Unidos, aumentaron significativamente los accidentes de tráfico y las muertes por accidentes de tráfico. Y en individuos que estaban marcando no nada más combinación de drogas y marihuana, sino con marihuana solamente. Así que todas las estadísticas de hoy día tendrían que revitalizarse Con lo actual. con lo actual para poder uno decir si válida o no vale. El problema que se tendría hoy día para muchas de estas cosas es que desde el punto de vista ético, algunos de esos estudios Ujú. no pasarían un Sí, comité de bioética porque estaría tratando de probarse algo que se ha demostrado ya que tiene efectos deleterios. sí. Tendrías que hacer más estudios de observación, más Sí, de población, sí, de más que población. prospectivos. Exacto, por ese mismo razón. Lo otro es que como la marihuana está catalogada todavía como una sustancia 1, que no permite la investigación fácilmente, también se hace más difícil. Pero, por ejemplo, hoy día se requiere mucha más investigación con lo que estamos viendo de las nuevas concentraciones, de las nuevas marihuanas, como las llamo yo. Se necesita más investigación al respecto. Y desafortunadamente la investigación siempre viene detrás del uso. Entonces, es una de las cosas que más dificulta el manejo de este asunto, ¿no? Realmente, por ejemplo, en Michigan se han hecho muchos estudios de cómo te afecta la marihuana también en la escolaridad. Cuántos chiquillos fracasan en la escuela, cuántos chiquillos dejan la escuela por ser adictos a la marihuana. Igual que pasa con los adultos que pierden sus trabajos o dejan sus labores o sus profesiones. Eso se atribuía solo al alcohol, ¿no? Hoy día también a la marihuana. Entonces, es realmente un problema serio de salud que hay que afrontarlo con eso. Y el hecho de decir que hay una marihuana que es medicinal, pero eso que no me gusta, porque la marihuana como tal, que es la planta con todos sus Claro. componentes, no es medicinal. La planta tiene propiedades medicinales, pero no es medicinal. Lo que es medicinal son algunos de los cannabinoides de la planta y los que se preparan hoy día, que se modifican genéticamente para producir entonces, concentraciones mejores de cannabidiol, por ejemplo, de CBD y ese tipo de cosas. Pero eso es un campo muy extenso y no se puede generalizar. Pero como dicen ciertos grupos que a ti te gustan mucho, con mis hijos no te metas. Eso es. Aquí en las notas que tengo yo para la conversación de hoy, habla mucho de las combinaciones de la marihuana y hacen énfasis en combinar marihuana con alcohol, que potencia los efectos de ambos. ¿Qué has visto tú con respecto a eso? Realmente yo lo que he visto es que es lo contrario, en el sentido que el alcohol te suele deprimir mucho, la marihuana te hace el pivot Euforia. de la euforia y luego podrá venir la depresión. Eh, el, el, el alcohol te hace más violento. eh, en ese sentido, sí, la marihuana no te convierte en una persona violenta, pero claro que cuando lo combinas con alcohol puedes tener eso. Yo diría que más bien esas combinaciones lo que hacen es más daño, más que hacer florecer lo que tú estás buscando, porque mucha gente entró a coger marihuana porque la marihuana del 1 y del 2% sí produce euforia nada más, pero las marihuanas con las concentraciones actuales producen demasiada depresión. No, y no Entonces, producen, ahora que dices que producen, más bien tranquilizan a las personas, uno recuerda las imágenes aquellas del Peace and Love, ajá, de Woodstock y de todos aquellos festivales, sí, que era la imagen clásica, ¿no? Que sí, eran gente que todos eran amigos de todos y era sí. el... Como digo yo, eso probablemente cuando Obama dijo que él había fumado marihuana y fue presidente de los Estados Unidos, él debe haber fumado una marihuana de 1%. El actual creo que fumó marihuana de 40%. Bueno, de la planta que tenían en el jardín. Ok, particularmente por patologías específicas, ¿alguna vez te ha tocado recetarla? No, No. ¿No has pero tenido convulsiones de esos tipos? no he tenido convulsiones de ese tipo, pero sí he tenido unas convulsiones intratables
nadie se ha atrevido a decirlo, ni siquiera en los Estados Unidos, de que fuera producto de la infección por COVID que tuvo esa niña. Y yo les dije a la familia que le hicieran la consideración a sus médicos en Estados Unidos de usar marihuana, o sea, para ver si CBD, a ver si le mejoraba lo de las convulsiones, pero no lo quisieron usar. Yo no he tenido la oportunidad. Eso estaba indicado para para mayores de 2 años, ya lo bajaron a mayores de 1 año de edad, poderlo usar. Pero estas dos condiciones, Pero son en esas dos en esas dos condiciones, no en las condiciones, demás. sí, por eso es que yo digo que cuando tú oyes hablar que los adultos les ayuda, bueno, los estudios que hizo esta Academia de Ciencias miró resultados concluyentes y otros que no eran tan concluyentes y otros que no eran concluyentes a all, y otros que producían daño, ¿no? Cuando hablamos de darle luz verde, yo le daría luz verde nada más a los concluyentes, y eso es el dolor crónico en adultos, la sensación de bienestar o alivio de la espasticidad en la esclerosis múltiple y el vómito y las náuseas en pacientes que están recibiendo quimioterapia. Esos son los 3 grupos donde se pudo ver concluyentemente que la marihuana era medicinal. Yo sí he tenido algún paciente con cáncer, con náuseas asociados. Ahora, las quimioterapias que se están usando hoy en día tienen muchas menos náuseas de las que tenían antes, pero sí recuerdo algún paciente que por náuseas se le indicó que usaran CBD y lo consiguieron en Estados Unidos. Lo consiguieron en Estados Unidos. Porque yo creo que en el principio le decían que fumaran marihuana. Bueno, o sea, eso era, pero no fue el caso. O sea, pacientes con una buena indicación médica, su oncólogo les dijo que debían conseguir CBD para esto y lo consiguieron a través de una persona en los Estados Unidos, en uno de estos lugares donde es legal, y la pudieron utilizar. Sí. Mira, Berta Madras, que es una psicobióloga de Harvard, que está muy metida en esto, lo dijo muy claramente. O sea, la disponibilidad del organismo al uso de la planta de marihuana, la dinámica de la farmacodinámica y la farmacocinética del manejo de la marihuana de la planta es totalmente diferente a lo de los cannabinoides medicinales. Entonces no puedes trasladar el beneficio probado de los cannabinoides a la planta. Que tú digas, no, ten tu plantita y úsala para esto. Y eso es lo más delicado de todo. A mí me parece que es una de las cosas que a mí más me preocupa de la aprobación de la marihuana medicinal en los países nuestros, donde ni siquiera se puede controlar las recetas de incapacidad. O sea, ¿quién va a estar vigilando de que lo que te llevaron a farmacia y drogas y tú lo analizaste y dijiste esto tiene las concentraciones adecuadas de THC y de CBD? Ese fue lo que van a estar vendiendo afuera. Exacto. Eso es eso es difícil, ¿no? Y en países como los nuestros, yo he hecho una pregunta que nadie me contesta, no he tenido tiempo realmente de ponerme a mirar cuántos pacientes en Panamá son de este grupo para lo cual sí está aprobada la marihuana medicinal. Porque yo creo que aquí realmente lo que predominó fue el Ministerio de Economía sobre el Ministerio de Salud. Sí, eso es... El Ministerio de Comercio. Con esto de comercio, eso es horrible. Hubo mucho lobby en ese sector. Eso es horrible, decir que no, que le van a entrar tanto dinero al Estado. Ajá. ¿Y cuánto de esos dineros se van a dedicar para resolver los problemas de salud que produce el abuso? Sí, exacto. Eso nadie lo toca, ¿no? Entonces, horrible. Como pediatra, porque todavía el consumo de estas sustancias para mucha gente es un tabú. Y entonces, ¿cómo tú le dirías a un padre que sospeche que su hijo pudiera estar utilizando marihuana? Porque probablemente el hijo, sabiendo la forma de pensar del padre sobre ese tema, la utiliza a sus espaldas. O sea, no va a llegar a la casa diciendo hoy usé marihuana. Entonces, ¿cuándo un padre debe sospechar que esto puede pasar? Bueno, mira, una de las primeras cosas cuando ya el chiquillo maneja es que el carro le viene golpeado cada rato porque pierde la capacidad de calcular las distancias. Las profundidades. Sí, y entonces le dio un golpecito aquí y otro allá.
Lo otro es, y una de las charlas que di en una ocasión en Rompamos el Silencio, es confundir que el problema que tiene el chiquillo ahora en la escuela, que no rinde lo que rendía antes, que no practica los deportes que practicaba antes, que le cambiaron sus amistades, es porque tiene un síndrome de déficit atencional. Déficit atencional e hiperactividad no se diagnostican a los 12, 14 años de edad. Eso es consumo de drogas hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que cambian te Cambio de pueden ayudar. conducta sin mucha explicación. Exacto. Y no esperen que se los confiesen. No No, esperen que no. se los confiesen. Es que si sabe que el papá no lo aprueba, va a ser muy difícil que se lo confiese. Exacto. Y si tienes que recoger la orina, te metes al baño con el chiquillo a recoger la orina porque son buenísimos para diluirla. Abren el agua, meten el envase y lo regresan. Entonces, sí, uno tiene que hablarle claro desde el comienzo, antes de que comiencen a usar, hablarle de estas cosas para que cuando lleguen las preguntas duras, no coja de sorpresa a nadie. Y para que cuando exista es el tema de la presión de grupo, o Exacto. sea, hay que hacer todo ese trabajo de reforzamiento de criterios propios para que la presión de grupo no les ocasione caer en probarlo Ujú. y que posteriormente tengan un Sí. problema. Yo creo que todos conocemos la presión de grupo y lo difícil que es. Es muy difícil, porque es que la presión de grupo es algo constante. No es una cosa que me aburrí de presionar y ya me mudo de ambiente, no. Va a seguir, va a seguir. Son los valores y son la educación que se le dé a ese muchacho y que él se autoeduque también en el tema para que él pueda, tú sabes, tener una mejor decisión. Le es muy difícil porque todavía su lóbulo frontal le falta desarrollo, pero lo tienen, el lóbulo frontal desarrollado lo tienen los adultos que están alrededor de él, ¿no? Y va a haber siempre uso temprano de drogas, va a haberlo siempre, pero si tú sabes, los chiquillos todos, ellos se la arreglan para que se den las mismas razones en las casas de cuando quieren hacer algo, como salir y en la fiesta usar, y los padres de familia no. Los padres de familia cada uno anda por un lado, y como dijiste tú ahora, ¿no? El padre de familia que le dice es que él tiene que coger una mejor marihuana, o el otro que me dice que le va a hacer una fiesta de 12 años a su hija y que va a repartir chichita que tiene alcohol. Porque si no hay chichita, No va. nadie va a la fiesta de 12 años. O el otro que está celebrando los 15 años y llama al chiquillo y le dice, ven, siéntate aquí porque te tomes un trago conmigo. ¿Quién dijo que hay que enseñar a tomar alcohol a esas edades? ¿No? Y el problema con el alcohol es ese, que como es un instrumento social y es un Claro. instrumento de negocios, tú sabes, el alcohol ¿por qué al alcohol no se le ha manejado como al cigarrillo, como al fumar? ¿Por qué no hay leyes que hayan sido eficaces para controlar eso? Precisamente por esto. No, es que socialmente el alcohol, o sea, nada más hay que ver las series de televisión, Ujú. lo frecuente, o sea, es muy frecuente el individuo que llega a tener una reunión de negocios con otro y el anfitrión se levanta y le ofrece un vaso de whisky o de una bebida fuerte Ujú. antes de comenzar a negociar. Sí, pero lo está haciendo entre adultos. Claro, Manda claro, el mensaje que lo cogen lo también manda los el otros. mensaje, Sí, por supuesto. porque, pero los padres también son muy Bueno, descuidados. hoy en día, aunque el tema se sale un poco de esto, creo que es un tema que también en los niños y adolescentes, sobre todo en los adolescentes, que también es muy importante, y eso yo sí lo veo, es lo relacionado con las bebidas energéticas. Ujú. Estas bebidas que tienen unas concentraciones de cafeína absurdas, Taquicardia. tienen guaraná, Sí. tienen una serie de cosas, producen taquicardia, producen hipertensión, producen en algunos pacientes que tienen ciertos substratos producen verdaderos ataques de pánico. O Sí. sea, a veces uno dice, pero esto parece un ataque, un brote psicótico, y todo lo que hicieron fue tomarse una de estas bebidas energéticas o dos, porque eso es lo que hoy en día se toma para estudiar. Se toman 2 Red Bull o 2
de estos Y se pasan toda la noche despiertos. Adrenaline Sí, o dos Monster, y con eso se pasan toda la noche despiertos con los ojos exacto. redondos. Y a eso le suman la Ritalina que, ¿cómo la consiguieron? No sabes. Ahora que mencionas esto, por ejemplo, yo tengo pacientes que se alcoholizaron a los 15, 16 años porque sus papás dejaban todas las bebidas alcohólicas Sí. en sus fiestas de fin de semana en la casa. Así mismo dejan la marihuana. Yo tuve hace algún tiempo atrás una llamada de un chico, un peladito que se estaba comportando muy mal, muy irregularmente, más que mal, irregularmente. Un peladito que tenía, estaba entre los 6 y los 7 años de edad. Y eran los tiempos de la pandemia que todo el mundo estaba en la casa. Y todo el mundo se Todo el comportaba un mundo estaba poco en la raro. casa y se preocuparon porque el niño había estado bien todo el día, incluso viendo las clases por la pantalla que se hacían, pero ya eran las 6 7 de la noche y se le estaba viendo actuar muy raro. Entonces yo le dije, vete al hospital, me vinieron aquí, que yo voy para allá, y yo llamé y le pedí a, a la enfermera que por favor le hicieran un panel por drogas, ingestión accidental de drogas, que desafortunadamente en Panamá no es muy amplio. Y en eso me regresan la llamada para decirme que el niño está convulsionando. Y entonces yo voy para allá, hagan su electro y vamos a comenzarle medicación. Y en eso llega el padre súpermente preocupado porque encontró que donde él guardaba sus edibles, sus dulces con marihuana, no habían. El chiquillo se encontró los Dulces. dulces y para adentro, ¿no? Eso me acuerda siempre unos estudios que se hicieron sobre las armas en los Estados Unidos, donde le preguntaban a los papás, su hijo conoce dónde usted guarda el arma, y el 40% de los papás decían que no. Perdón, el 60% de los papás decían que no, que los hijos no conocían esto. Y le preguntaban a los hijos, ¿no? Y el 60% decían que ellos sí sabían dónde estaban las armas de su papá. Igual con esto, igual con medicinas psicoactivas, medicamentos psicotrópicos que usan para mil problemas que tienen hoy día las personas, y la marihuana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Las estadísticas en Colorado, por ejemplo, han aumentado significativamente en los últimos 5 años de las atenciones en cuarto de urgencias por ingestión accidental de edibles por niños. Entonces, cuando vas a legalizar la marihuana, vamos a comenzar a ver estas cosas. Sí, claro, es que es inevitable. Sí. Es inevitable. Bueno, para no hacer demasiado largo que no es porque no interese, porque es muy interesante, tal vez si vamos a poner como unas conclusiones de lo que hemos conversado hoy, lo primero sería aclarar que marihuana es la planta, no es una medicina. Exacto. Que marihuana tiene diferentes componentes, que el CBD tiene efectos medicinales específicos, pero que no es fumarlo porque ahí hay CBD, sino que esté refinado para que sea el CBD y que tiene indicaciones específicas para dos tipos de convulsiones en los niños. Exacto. Así. Y después el THC, que sí tiene ciertas utilidades en adultos, dolor crónico, vómitos, hepaticidad, y que tampoco la forma de administración debe ser fumándola, sino en un mecanismo diseñado como parte de un tratamiento. Sí, y las medicinas que están aprobadas tienen THC y CBD en proporciones definidas. Claro. O sea que no es tampoco que yo cojo un poquito aquí, un poquito acá y lo mezclé y eso es lo que yo me voy a tomar, ¿no? Eso es muy importante porque eventualmente va a proliferar un montón de medicamentos, entre comillas, que hay que estar pendiente de que las autoridades vigilen eso, ¿no? Sí, bueno, y ya comenzamos a ver, tú que mencionaste los ungüentos, muchas veces esto que alguien dice, ando con un dolor en el hombro hace días, mala postura al dormir, cargo una maleta en un viaje o algo, Sí, y alguien en la reunión social dice, te voy a mandar una crema de marihuanol, que así se llama, y te voy a mandar un gel de marihuanol que es buenísimo para quitar los dolores
en las articulares. Ujú. Mandan una cosa que es a mí me lo mandaron un día, cuando tenía un problema que tuve en la mano, me lo mandaban como parte del tratamiento y es un gel verde que uno ve atrás los componentes y sí, dice que tiene, Eso sí. sí, que tiene marihuana, se llama marihuanol y pues dale, a ver qué sale. ¿Y no has seguido usándolo? No he seguido usándolo ni me lo comí. El, y me mejoré de lo otro sin necesidad de haberlo usado. Lo usé un par de veces y realmente era un ungüento más de lo mucho que uno usa para un dolor un dolor muscular, Sí, ¿no? Como parte de una terapia. Bueno, Pedro, yo creo que hemos cubierto un tema importante, un tema de actualidad y un tema que hay que tener presente. Sobre todo, yo creo que el gran mensaje es que es algo que tienen que tener muy presentes quienes tienen niños y adolescentes en su casa. Porque no es lo mismo que un adulto use estas sustancias a que un niño cuando todavía está en desarrollo su sistema nervioso las utilice. exacto. Y los padres tienen que entender que ellos tienen una obligación con sus hijos Una responsabilidad. y es formarse en estos temas. Muy bien. De otra Bueno, Pedro, manera. muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. Ha sido muy ilustrativo y como siempre hemos aprendido un montón de cosas. A ustedes muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos en el próximo capítulo del podcast de Hospital en Paitilla. Hasta luego.